Este caso generó un gran impacto en la sociedad estadounidense. No había persona que no hablara de Ethan Paz y de su desaparición, hasta llegar al grado de imprimir en los envases de leche su fotografía, siendo la ausencia de pistas fiables las principales responsables de esta acción. Imagínate el impacto que generó, tanto que el entonces presidente, Ronald Reagan, en 1983, promovió la creación del Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Familia, bienvenidos una vez más al canal. Este día les hablaré de Ethan Paz, un pequeño de apenas 6 años que misteriosamente desapareció a pocas cuadras de su casa y cuya búsqueda para dar con el responsable, escucha esto, demoró 38 años. Pero antes de iniciar con el video, te quiero pedir que por favor no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Yo soy Laura y ya sin más que decir, comenzamos. Julie Paz, aquella mañana neblinosa, despertó a sus hijos para ir a la escuela. Los alistó y antes de partir hacia su destino, les dio las últimas indicaciones para que su primer día de clases iniciara de la mejor manera. Sobre todo para Ethan, el más pequeño de sus hijos, que iría solo hasta la parada de autobús escolar, ya que ese era el trato que habían acordado. Primero a su mamá le desagradó la idea, pero por otra parte, el horario de trabajo que ambos padres tenían les impedía acompañarlos, y en su situación no podían darse el lujo de llegar tarde o faltar a su trabajo, por lo que solo le pidió que tuviera mucho cuidado y que estuviera puntual para que el autobús no lo dejara. Ethan hizo caso a todas las sugerencias que le dio su mamá, tomó su mochila adornada con elefantitos y se la colocó con mucho cuidado, acomodó su gorra y estiró sus pantalones azules para que no los arrastrara. Su mamá lo miró tiernamente y se despidió de él, no sin antes decirle que lo amaba y que estaba muy orgullosa al ser apoyada por el más pequeño de sus hijos. Y tras finalizar, Ethan se despidió con un tierno beso, que literalmente sería el último. Julie despidió en la puerta de su casa al pequeño Ethan, y mientras caminaba, elevaba su cuello para tener una mejor visión de su hijo, y al pasar los 100 metros, lo perdió de vista. Mientras tanto, Ethan caminaba por el Soho neoyorquino, el cual es un típico barrio de clase media, tranquilo y de personas trabajadoras. Jamás se había escuchado alguna noticia que hubiera alertado a los padres para evitar que sus hijos caminaran solos por este lugar, así que la imagen de niños esperando el autobús escolar era más que común. Las calles aquella mañana estaban muy transitadas, y Ethan, aprovechando que el autobús no llegaba, se detuvo por un momento para meter en su mochila el $1 que su mamá le había dado. Después de esto, se desconoce qué sucedió, pues el conductor de dicho transporte indicó que el pequeño nunca subió al autobús escolar. Julie, en su jornada laboral que compartía con su esposo, que al igual que ella era fotógrafo, volvió a su casa después de 8 horas de arduo trabajo, esperando con ansias el momento en que vería a sus hijos, pero quedó sorprendida al notar que Ethan no estaba en casa. Desesperada, Julie llamó al instituto para saber el por qué el pequeño no había regresado. Tal vez lo reprendieron, o enfermó, o posiblemente fue lastimado por alguno de sus compañeros. Preguntas que eran válidas, pero que no llevaban a nada, pues fue avisada por las autoridades escolares que tampoco había ido a la escuela. Julie, con lágrimas en los ojos, pues no sabía qué hacer, llamó a su esposo, quien aún seguía trabajando. El llanto era tal que apenas le entendía, pero un enérgico «¿Qué estás diciendo?», cortó la llamada inesperadamente, y en menos de media hora, ambos padres ya se encontraban en la jefatura de policías. Los padres, por órdenes de la policía,
levantaron la denuncia para que iniciaran con la búsqueda. Y en poco tiempo, toda la zona donde desapareció el niño estaba acordonada por la policía y por perros dedicados a la localización de personas. Cada rincón fue inspeccionado detenidamente y usaron helicópteros que sobrevolaban para notificar si había algo extraño, pero no encontraron nada. De inmediato el lugar se convirtió en un centro de operaciones de investigación, ya que los vecinos también contribuyeron, apoyados en la incertidumbre que vivían los padres. Además, muchos periodistas hicieron lo propio, realizando un sinfín de entrevistas, que en su mayoría eran repetitivas, pero con un mismo fin: recaudar toda la información necesaria para dar con él. La angustia de unos padres que buscaban día y noche a su pequeño era visto por miles de personas que comenzaron a crearse pánico colectivo, pues si ya había sucedido con Ethan, ¿qué se podían esperar otros niños o mujeres? En algunas entrevistas, Julie, en medio de un llanto estremecedor, le decía al captor que ella no buscaba venganza, ni una condena que lo perjudicara, y mucho menos quería dañar su reputación. Solo le suplicaba que cuidara a su hijo y que se lo entregara con bien. No le pedía más. Muchos padres de familia, al ver estas declaraciones, se solidarizaron con el sufrimiento que los invadía, exigiendo a las autoridades que les dieran respuestas. Pero ¿cómo las obtendrían si no había ninguna huella que los llevara directamente al responsable? Y lo digo en serio, no había ni una sola pista. Incluso hubo un grupo de padres que les reprochaban, señalándolos como los principales causantes de su desaparición. Y no es que estuvieran del lado del secuestrador, más bien afirmaban que ambos eran los únicos responsables, ya que si lo hubieran acompañado hasta la parada de autobús y perder unos minutos de su trabajo, no estarían llorando, sino se encontrarían al lado de su hijo. Unas palabras muy fuertes que los quebraron aún más, pues no había sido por pereza, sino para no ser despedidos. El hecho se volvió tan mediático que muchos periódicos, revistas y medios televisivos le dedicaban secciones para hablar a profundidad del caso. Pero no había algo que llevara al secuestrador, ya que la información a veces no era verificada. La sociedad a favor y en contra de los padres estaban conscientes que esto no solo se lo podían dejar a las autoridades, también se tenían que respaldar por medios que difundieran la noticia, más allá de ese estado, por lo que se llevó a cabo un ejercicio de participación ciudadana, donde los aeropuertos, negocios, colegios, transporte colectivo y demás medios comenzaron a colocar la imagen acompañada de datos importantes del pequeño para que lo localizaran con rapidez. Asimismo, algunas compañías y empresas se unieron a esta labor, como ocurrió con Hardcore Melody, que comenzó a poner en sus envases de leche la fotografía de Ethan, siendo esta la primera vez que se usó este medio para dar con el paradero de una persona desaparecida. Obviamente, ante la falta de pruebas comenzaron a salir los primeros sospechosos, señalando inicialmente a José Ramos, pareja de una mujer que solía cuidar en su domicilio a Ethan Paz, el cual tenía antecedentes de abuso a menores de edad. Y aunque cumple una condena en una prisión de Pensilvania por atentar en contra de un niño, él aseguró durante sus audiencias que Ethan jamás estuvo en su mira. Los años pasaban y no había respuesta alguna. Incluso los Paz jamás cambiaron de domicilio ni de número telefónico, pues tenían la esperanza de que algún día el niño regresara, o tal vez, al saber de memoria su número telefónico, les llamaría para decirles en dónde estaba. Oficialmente en 2001, y tras haber transcurrido 22 años, Ethan fue declarado muerto, ante la falta de pruebas que comprobaran lo sucedido. Pasaron aproximadamente 11 años para obtener la respuesta que tanto buscaban.
y esta fue dada a conocer por José López, quien afirmó algo muy delicado, pero que estaba consciente que si no lo decía, se convertiría en cómplice de su propio cuñado. Y es que Pedro Hernández le había confesado que años atrás había asesinado a un niño, del cual no se arrepentía, pero había algo que le exigía remediar lo sucedido, solo que desconocía quién era su familia, y lo más importante, si tomarían represalias en su contra. Esto alertó a las autoridades, y de inmediato enviaron a policías para que lo detuvieran, pues si ya lo había hecho una vez y se había escondido por tantos años, podría volver a cometer un crimen atroz. Pedro Hernández pasó más de 6 horas en interrogatorio, donde aseguraba que sí lo había hecho, ya que las características físicas de su víctima coincidían con las de Ethan. También en su declaración citó que el niño se encontraba frente a un negocio y que le había costado mucho trabajo el convencerlo para que se fuera con él. Así que no tuvo más opción que ofrecerle una bebida para que el niño cediera, y que después lo había llevado a un almacén en donde trabajaba, ubicado en la calle Prince, esquina con West Broadway. Los investigadores, al escuchar esto, se miraron unos a otros, pues por la descripción, era el sitio en donde había desaparecido Ethan. El perpetrador explicó, sin titubear, que una vez que lo persuadió para que bajara al sótano, lo tomó por sorpresa, y como si una fuerza lo empujara, lo asfixió hasta que quedó inconsciente. Estas declaraciones les daban náuseas, pues también explicó que tuvo el valor de meterlo a una bolsa que conservó un rato en su congelador, y ahí esperó hasta que el niño dejara de respirar. Los interrogatorios duraron horas, y en ellos las autoridades preguntaron dónde había puesto el cuerpo. Se mantuvo en silencio por un momento, como si intentara recordar algo, y luego de esto, siguió. La forma en cómo describía las cosas eran brutales, y en ningún momento mostró culpa alguna, lo que les llevó a pensar que estaba mintiendo, pues nadie podía actuar tan bajo y después actuar cínicamente. Pero Pedro tenía en su poder unas fotografías en donde había retratado a muchos niños del vecindario, y en ellas estaba Ethan. Esto no fue suficiente para las autoridades, ya que las fotografías no revelaban nada, y en el lugar no había huellas de Pedro Hernández, pero lo más importante es que no había un cuerpo, por lo que el caso se complicó judicialmente. En 2015, tras 4 meses de juicio, un juzgado rechazó la culpabilidad del sospechoso y consideró más creíble el argumento de la defensa, que Hernández tenía problemas mentales, una personalidad compulsiva y posiblemente abusos en su infancia, problemas que tambalearon la versión del responsable. Y justo en una audiencia, el padre del pequeño expresó lo siguiente: pero la única respuesta obtenida por el jurado, conformado por 12 personas, fue: de esta manera, y por unanimidad, fue puesto en libertad. Pero ante la falta de pruebas, la Fiscalía del Estado retomó el caso en 2016 para analizar toda la declaración que hizo Hernández en 2012, en donde detallaba la forma en cómo había asesinado al pequeño, y solo así se logró obtener la decisión de un nuevo jurado que lo llevó a prisión. Pedro Hernández fue sentenciado a una pena de 25 años como mínimo, lo que significó un buen fallo a favor de la familia. Una decisión que fue catalogada por su abogado
como injusta, pues su cliente asegura que padece de problemas mentales y que su confesión voluntaria supuestamente era producto de las alucinaciones, así que no se merecía esta sentencia. Con esta resolución, el caso, que tuvo 2 fases, finalizó, dentro de lo que cabe, de forma justa. En el primero, el victimario no era contemplado como tal. Se buscaba a toda costa que saliera libre de un proceso judicial, bajo la justificación que era un adolescente, cuando realizó el crimen, en 1979, citando a su abogado, que en esta etapa se desconoce qué es el bien y qué es el mal. Y por último, cuando los padres de Ethan lograron, a base de mucho esfuerzo y perseverancia, la sentencia de Pedro Hernández, se convirtieron en activistas de niños desaparecidos, para que ningún otro caso quedara impune, pues a sus oídos llegaron historias en que los perpetradores salen libres de toda acusación, ante el riesgo de que lo vuelvan a hacer. Familia, eso es todo por este día, espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Les mando un abrazo muy fuerte, familia, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.